estar nuevamente en Escobarro junto a la familia del campo. YPF tenía que estar acá. De la última semana el negocio de invernada no mostró grandes modificaciones, vimos a la categoría de machos prácticamente sin cambios, con excepción de los terneros más livianos que perdieron un peso en promedio y se ubicaron en 66, y también los más pesaditos con poco volumen de operaciones y algunas haciendas regulares perdieron algo de terreno con respecto a la semana anterior. Prácticamente sin cambios después el resto de los negocios, con plazos de 30 y 60 o 45 días y algunos puntuales de 90 que aparecieron nuevamente en algunas subastas particulares y que marcaron diferencias importantes de entre un 5 y un 10% con respecto a los plazos que les comentaba anteriormente. Para la hembra, quebrantos también para las más livianas y el resto prácticamente sin cambios. Para el vientre, alguna leve mejora, pero muy puntual, que no llegó a torcer los promedios de la semana anterior. Alguna vaquillona arriba de los 28.000 pesos, alguna vaca nueva, preñada también, por encima de los 28.000, vacas con cría en 15.000 lo que pisa, algunos lotes muy puntuales, el resto prácticamente sin cambios. Y para destacar, el remate de Taesa la semana pasada tuvo promedios excepcionales, pero no promediamos estos valores porque se trata, la verdad, de un remate que tiene una calidad extraordinaria y que no está en el mercado habitualmente. Es una hacienda, podemos decir, un híbrido entre cabaña y hacienda general. El remate fue importante, fueron unos 1000 vientres prácticamente, que se vendieron en una hora. Anduvo muy bien ese remate, con promedios para la vaca preñada nueva, Angus negra, que superó los 33.000, para la colorada de más de 35.000, y para las vaquillonas con garantía de preñez también valores similares, superando los 35.000 pesos, pero por ser hacienda de una calidad poco usual y que no aparece en el mercado habitualmente, no la promediamos con el resto de los remates. Vamos a los precios. En la placa número 1 vemos los machos, con los 66, como les comentaba, para el promedio del ternero hasta 160 kilos, de 160 a 180, 65, de 180 a 263, de 200 a 230, 62, de 230 a 260, 59, leve quebranto para los más pesaditos de 55 y algún, con muy poco volumen también, de más de 300 kilos, algún ternerito, novillito, cotizó los 53, sin cambios prácticamente, con excepción de estos dos renglones. La ternera perdiendo terreno también en la más liviana, 63 el promedio hasta 150, sin cambios de 150 a 190 en 60 pesos, 58 para la de 190 a 210, 56 para la de 210 a 250, 53 para la de 250 a 300, 25.000 de promedio para la vaquillona con garantía de preñez. Y las vacas nuevas con garantía de preñez, 25.000 de promedio, 20.000 para la vaca usada con garantía de preñez, la vaca nueva con cría lo que pisa 14.000 de promedio y la vaca usada con cría, usada y medio uso, con cría lo que pisa 12.000 pesos. En el PBI, en la caída del PBI, con lo cual este año es de esperar, digamos, lo contrario, un fuerte crecimiento en la producción, tanto de soja como maíz, seguramente va a tener un efecto positivo en toda la economía. Quizás los titulares o la gente que no es del sector, el error que comete es pensar que de golpe van a entrar todos los dólares o que van a ser mensuales exactamente 2.000 millones o, digamos, un valor redondo. La realidad nos demuestra que el productor va a ir vendiendo de acuerdo a sus necesidades, a tratar de cumplir con obligaciones anteriores y demás, con lo cual es de esperar que ese ingreso sea mucho más gradual en todo el año y no en 3 meses de cosecha concentrados, ¿no? Digamos, este año en particular tenemos toda la incertidumbre de qué es lo que pueda pasar con si hay un nuevo gobierno o no. Creo que se va a seguir con una buena rotación, aprovechando, las relaciones de precio que hay hoy. Trigo mínimo me imagino que va a seguir con el mismo área. Quizás hay que ver qué es lo que pasa con maíz, si sigue creciendo en la próxima campaña. La soja siempre, es lo más seguro. Conservadora, quizás en las últimas campañas en las dos últimas creció el área de maíz y la soja fue como bajando un poquito. Esa relación hay que ver si se mantiene, porque quizás con más incertidumbre todo lo que tenga mayores costos de implantación sea relegado y se vaya, a soja o trigo soja, ¿no?
pero me parece que va a ser una buena campaña también la 19-20. De que el riesgo climático viene complicándose campaña tras campaña, poniéndose en algún caso realmente extremo. Tomás Becker pertenece a la regional Tandilia de Apresid, maneja los destinos técnicos de un campo muy cerca de Azul. Tomás ha comprobado que lo que año tras año planifica en el Excel difícilmente da buenos resultados llegado a la práctica, y el gran responsable son los excesos del clima en estos últimos años. Para mitigar esos problemas, Becker ha planteado la ambientación del campo con resultados muy positivos. En el Excel, el margen bruto, la realidad es que los cultivos dan muy bueno. Después, cuando analizamos qué pasó, no logramos capturar los márgenes brutos que planteábamos. Entonces, cuando analizamos un poco qué es lo que está pasando, siempre volvemos al mismo origen, ¿no? ¿Quién es el que nos está originando esa merma en los márgenes brutos? Y viene a ser el riesgo climático en general, más allá de los mercados. Cuando empezamos a profundizar en el manejo, lo primero que hicimos es decidir el tema de la ambientación para empezar a mitigar el tema de riesgos climáticos, buscando hacer en cada área del campo, las lomas y los bajos, depende de su aptitud, a organizar las rotaciones, ¿no? En el caso de este campo, en esta zona, los riesgos en los bajos, si bien son suelos muy buenos, los inviernos lluviosos pueden generar encharcamiento, anegamiento, que con pérdidas de áreas de cultivo, y después más adelante está el riesgo de las heladas. Entonces, en general retiramos la fina hacia las lomas, buscando estar más resguardado tanto de anegamientos como del tema de las heladas, y a su vez en las lomas donde tenemos menores perfiles, la demanda hídrica en invierno es menor y los cultivos llegan satisfactoriamente a muy buenos rendimientos. De esa manera quedaría la fina en lomas en general y todo lo que es gruesa en una rotación en los bajos, suelos profundos. YPF tenía que estar acá, tenía que estar con una propuesta de valor mucho mejor. Tenemos un compromiso extraordinario con el agro. Yo soy estudiante de agronomía, vine a ver las innovaciones tecnológicas que hay. Lo que me pareció espectacular es el nivel de tecnología que tienen las máquinas. Ojalá que el productor se anime y... Los alimentos lleguen al mundo entero. Queremos exportar cada día más trabajo de los argentinos. Queremos que nos conozcan, que sepan la calidad de lo que somos capaces de producir. Estamos acá finalizando una edición 2019 de Expoagro, 200.000 metros cuadrados de stands. Es un
incógnita, igual que la apertura del mercado americano. La 481 es una cuota que abrió la Unión Europea con 0% de arancel para el ingreso de carnes que cumplen una determinada condición de producción. Animales encerrados determinada cantidad de días, con una dieta energética determinada, con un peso de faena, con algunas restricciones después. En una segunda etapa se hacen mediciones de área de ojo de bife, color de la carne, color de la grasa, marmoleado. Si no cumplen con eso, o sea, la genética tiene que estar ajustada. En realidad, la 481 surge, la cuota 481 surge de un diferendo que tenía Estados Unidos con la Unión Europea respecto del uso de hormonas, y que la Unión Europea no dejaba el ingreso, no permitía el ingreso de carnes de Estados Unidos, y Estados Unidos decía, no tiene hormonas esta carne, la otra sí, pero esta no. Bueno, el diferendo se resolvió en la OMC, perdió la Unión Europea y tuvo que abrir una cuota, pero como la Unión Europea no puede hacer tratados libres, podía haberlo hecho, pero no estaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tuvo que abrir la cuota a muchos países. Rápidamente, Australia y Uruguay tomaron nota, cumplieron los condimentos que tenía Estados Unidos y después nos adosamos nosotros. El problema es que esto es una compensación a Estados Unidos que dio la Unión Europea por el tema ¿no? Entonces, claro, los americanos primero enviaban todo lo que querían, 12.000 toneladas, se reparte trimestralmente, es bastante complejo el tema. Cuando se cumple la cuota trimestral hay que esperar al próximo trimestre para embarcar, o sea, hay una serie de cuestiones que tener en cuenta. Pero los americanos se empezaron a enojar porque veían de que Australia crecía, que Uruguay crecía y le robaba mercado a ellos. El market share se lo estaban quedando los australianos y los uruguayos, y un poco nosotros. Ahí explotaron. Entonces dijeron, vamos a empezar a tomar medidas, vamos a volver a reimplantar las medidas aranceleras que teníamos antes de la 481 y renunciamos a la cuota 481. Eso lo anunciaron, pero no sé en qué paso está el procedimiento legal para cerrarlo, porque automáticamente que Estados Unidos diga no quiero más la 481 y imponga nuevamente las restricciones arancelarias a productos de la Unión Europea, ahí automáticamente la Unión Europea cierra la cuota 481. Espero que sea después de que se cierre el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur, con lo cual, y esperando que tengamos una muy buena cantidad, digamos, de toneladas para nosotros. Todo esto está en una nebulosa, digamos. No está claro si Estados Unidos lo va a rechazar mañana, si lo va a rechazar el año que viene o cuándo lo va a rechazar. Bueno, Argentina en esto mira desde afuera y no puede hacer nada activamente, ¿o sí? Ninguno de nosotros podemos hacer nada, ni Uruguay, ni Argentina, ni Australia, solamente esperar y ver, porque también esto es una cuestión de lobbies. Los lobbies de los ganaderos norteamericanos y de los importadores americanos de carne, pero también hay un lobby muy fuerte de las empresas que se verían perjudicadas si la Unión Europea no puede ingresar con sus productos a Estados Unidos. Del equilibrio de estas fuerzas hay que ver cómo terminamos. Bueno, y por último, ya que hablamos de la Unión Europea, ¿cómo estamos con la cuota Hilton? ¿En qué futuro tiene esta cuota? Cuota Hilton este año nos vamos aproximando al cumplimiento de la cuota. Yo todavía no soy optimista de que vamos a llegar a cumplirla como era hace 10 años atrás o 15 años atrás, por un problema básico que es el de la disponibilidad de materia prima. No tenemos novillos suficientes para poder abastecer la cuota Hilton. Y para colmo, los 7 cortes que se portaban, con lo cual uno podía cumplirla más rápidamente, tienen un valor muy bajo en la Unión Europea. Los 7 cortes incluía nalgada afuera, nalgada adentro y bola de lomo. Eso daba muchos kilos y permitía, con menos animales, llegar a cumplir la cuota. Pero bueno, yo creo que vamos a estar ahí, en la puerta, algunas toneladas, pero tampoco es para desesperarse, son oportunidades perdidas. Hay que trabajar en no perderlas la próxima vez. O sea, avanzamos un pasito, bueno, tratemos de avanzar un paso más. Para Jorge Bassi en Bunge, Argentina, esos conceptos son los pilares de la empresa. Bunge es una empresa integrada en la cadena de valor del agro, desde un insumo muy importante, quizá el más pesado financieramente para el productor, como es el fertilizante, hasta el agregado de valor en la comercialización de cosechas o transformando esas cosechas en harinas, aceites, biodiesel, bioetanol, lecitinas. Y es muy importante presentárselo de esta forma al productor para que el productor sea consciente de que la competitividad del país y del sector la hacemos entre todos y que tenemos que hacer esfuerzos para sostenerla en el tiempo en un mercado mundial que se ha vuelto cada vez más competitivo y que va pasando por diferentes fases que nos complican a todos en esta competitividad.
Y Jorge, frente a las demandas de productos con calidad, ¿cómo la fertilización hace posible obtenerlos con buen volumen de trigo? El trigo realmente es un caso exitoso de estos últimos 3 años de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque habíamos terminado en el 2015 con un trigo poco volumen y mala calidad. Los productores estrategias de fertilización muy defensivas intentando el mínimo costo. Y eso terminaba resultando en una cosecha de trigo que era difícil de comercializar porque no tenía capacidad de hacer harinas para pan. De ahí saltamos a aumentar producción sin tener todavía tan en cuenta que el aumento de producción no se habían ajustado las dosis para aumentar producción y calidad. Tuvimos cosechas buenas, pero sin calidad. Y recién ahora, al tercer año, creo que hicimos el aprendizaje para poder manejar el fertilizante a las dosis adecuadas y tener una cosecha récord con buena calidad. El clima ayudó también venir de una sequía que deja el campo cargado de nitrógeno que no usó el cultivo anterior. No nos podemos confiar que este año se repita tal cual con las mismas dosis, pero ya el productor probó estas dosis, sabe que puede tener rendimiento y calidad y vio reflejado ese rendimiento y esa calidad en buenas pizarras porque los mercados de exportación a los que accedió Argentina gracias a tener la calidad fueron los mejores. Y eso fue un círculo virtuoso para todos. Entonces se acerca la próxima campaña. Tenemos el aprendizaje, los nutrientes hacen el rendimiento y la calidad. Pero tenemos que tener otra cosa en cuenta. Venimos de un año en la mayoría de las zonas, no tanto en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero en el resto de la pampa húmeda, de exceso de lluvias que están dejando a los suelos mucho más lavados que el año pasado. Técnicamente todavía para tener el mismo resultado que el año pasado habría que aumentar un escaloncito más las dosis, especialmente en nitrógeno. El año es difícil, es un contexto diferente al del año pasado, pero creo que los aprendizajes sirven y quedan y tienen que ser capitalizados. Desde Expo Agro, Bassi detalla los resultados de los expedientes Bunge en trigo que mejoraron en rinde y calidad la última campaña. La verdad que el cultivo de trigo como método de diagnóstico, el nitrógeno en el suelo y el ajuste de ese nitrógeno frente a un rendimiento, ajuste que puede ser llevar el suelo a 120 kilos de N en las zonas más marginales o a 200 kilos de N en las zonas más núcleo de producción, es un modelo de diagnóstico simple que hoy está dando muy buen resultado. Hay mejores, seguro, pero este es sencillo y está al alcance de todos. Lo que venimos viendo es que los productores pasaron de ajustes a la defensiva de 120 kilos de N, suelo más fertilizante, y se están acercando a 180, 200 en la zona núcleo. Y que en las zonas marginales a veces van a 90, que es no tirar nada o tirar muy poco, un arrancador, y se están acercando a 120, 140. Ese modelo contempla el nitrógeno que tiene el suelo. Este año cuando se haga el análisis del suelo, la sorpresa va a tener menos que el año pasado. Entonces hay que hacer muy bien las cuentas. No tenemos que caer en la trampa de decir, no, el año pasado fertilicé con tantos kilos de fertilizante, si repito estoy igual. No, si este año repito los mismos kilos de fertilizante, el cultivo tiene probablemente 20-25 kilos menos que el año pasado porque el suelo no los va a tener. Además, los otros nutrientes que siempre tenemos que tener en cuenta son fósforo, es la base, no podemos quedarnos cortos de fósforo, azufre, que hace que ese nitrógeno se utilice mejor, más eficiente y eleva tanto el rendimiento como la proteína. Y el nutriente que estamos viendo como nuevo nutriente que en la zona núcleo se repite bastante su eficiencia, que es el zinc. El zinc tiene una ventaja respecto al azufre, se puede determinar muy bien con un análisis de suelo. Por abajo de una ppm es deficiente y tiene muy altas probabilidades de respuesta. Hoy tengo que tener esos 4 nutrientes en cuenta para tener un trigo y sobre todo un trigo soja exitoso. Porque la soja se va a quedar sin azufre si el trigo es exitoso, se va a quedar sin fósforo si el trigo es exitoso. Entonces, apuntar a altas dosis de fósforo y azufre es lo que me salva la soja de segundo, y en zinc también hemos tenido muy importantes respuestas residuales. El maíz esta campaña rompió todas las balanzas. ¿Qué cambió tecnológicamente más allá de la genética para generar y obtener más allá del clima estos rendimientos? En el maíz también se notó el salto de tecnología. El agua es determinante, el año pasado tuvimos una mejora de tecnología sin agua, este año podemos ver todo el potencial de la tecnología acompañada por buenas lluvias. Vamos a tener varios partidos de la provincia de Buenos Aires y de la zona núcleo de Santa Fe y Córdoba arriba a los 10.000 kilos promedio por hectárea. Eso es algo que cuando yo empecé a trabajar era inaccesible, era de Iowa, no era de Argentina.
Eso quiere decir que las tecnologías que venimos utilizando son las correctas. También quiere decir que, a diferencia del trigo, todos los productores de maíz están muy bien alineados en sus tecnologías. Por eso el promedio es tan alto. Es mucho más corta la brecha tecnológica entre el más líder en maíz y el menos líder, porque el maicero de por sí es un líder que siempre apostó a la tecnología. Vemos quizá más deficiencias en lo que es maíz tardío, en los que se ha ido demasiado para abajo en las dosis de fertilizante. La idea en maíz también es sencilla, es la misma: nitrógeno, medir los 60 centímetros el nitrógeno disponible a la siembra y hacer esta misma cuenta llevando el nitrógeno disponible en el suelo más fertilizante a 160, 180, 200 según la región. Y también vemos que esa misma cuenta hay que hacerla con el maíz tardío. No hay que partir ya con una fertilización que de por sí sea la que limita al maíz tardío. El nitrógeno tiene que estar para que el maíz tardío exprese su voluntad. Sí podemos jugar con los pronósticos de clima, pero no con la idea que no rinde, porque la verdad que tiene buenos potenciales de rinde. Los nutrientes, los mismos que en el caso del trigo: nitrógeno, fósforo, azufre y zinc, siendo que el zinc en maíz ya es una realidad. Uno de los productores que acaba de pasar nos mostró los ensayos que hicimos esta campaña, terminó la cosecha en esta semana y está con 600 kilos de respuesta en maíz por zinc, utilizando el mismo fertilizante Solmix en su versión con zinc y sin zinc. Son 600 kilos de respuesta, es mucha plata con solo agregar zinc y vuelta, porque el zinc eficientiza todo el resto de los nutrientes. El análisis de suelo, por otra parte, estaba abajo de 1, o sea que era para nosotros muy esperable que el año que acompañaran las lluvias tuviera ese nivel de respuestas. BASI analiza el crecimiento del mercado de fertilizantes y pone el foco en la próxima campaña de trigo y cebada. El mercado de fertilizantes el año pasado tuvo un crecimiento espectacular. La verdad que hay que reconocerle al productor el esfuerzo que hizo después de una campaña tan dura, después de una campaña de una cosecha tan magra, para invertir, no solo lo mismo, invertir más en fertilizantes. El crecimiento fue de alrededor del 14%, llevando el consumo a 4.300.000, que es récord para Argentina. Y el motor fueron el trigo y la cebada. Recordemos el año pasado, trigo y cebada, sequía en Ucrania, el trigo iba subiendo, se podían cerrar muy buenos precios y muy buenas relaciones insumo-producto. Ese fue un motor para la mejora. Ahora, el aprendizaje ya lo hicimos, la mejora está instalada. No nos tenemos que venir para atrás, porque los números, aunque las relaciones insumo-producto con las retenciones no sean las mismas, siguen siendo muy buenos y sigue siendo muy buen negocio fertilizar. Me parece que tenemos que tomar ese aprendizaje del año pasado, donde el productor se animó a ir por más y llegó a un lugar que técnicamente era mucho más aconsejable que el anterior. Después, el gran consumo que vino trigo, el año se empezó a estancar, porque el escenario para la gruesa ya fue un escenario con retenciones, con lo cual el gran motor del crecimiento y la recuperación de la fertilización en Argentina fueron trigo y cebada. Yo creo que este año puede repetir, que tenemos que capitalizar la experiencia y tenemos que seguir haciendo esta sintonía fina de nutrientes, ¿no?